En este video te voy a enseñar a cómo configurar los shaders de Minecraft para aumentar tus FPS. Te enseñaré algunos trucos que he aprendido a lo largo del tiempo y te mostraré algunos de los mejores shaders para PCs de bajos recursos. El primer paso es elegir el mejor mod para quitar lag. En este video voy a comparar el Optifine y el Sodium. Sé que hay más mods que ayudan a subir FPS, pero estos son los más populares. Optifine me da un 46% más de FPS, mientras que el Sodium me dio un 86% más de FPS. En este video voy a usar los BSL shaders para hacer las pruebas, pero para todos los demás sombreadores es lo mismo, solo que deben buscar bien en el apartado de opciones. Aquí te dejo una lista de los parámetros que más influyen en el rendimiento, para que puedas aplicar lo que te digo en este video en todos los shaders que desees. Como pueden ver, tengo 45 FPS, ¿vale? Entonces, yo me voy a opciones, gráficos, shader pack settings y vamos a configurar todos los parámetros. ¿Por qué no puedo hablar? Vamos a empezar por Lighting. Como pueden ver, directamente ustedes pueden desactivar Real Time Shadows, que vendría siendo las sombras en tiempo real, ¿vale? Pero si no las quieres desactivar, pues simplemente bajas la calidad. Bajas la calidad aquí en Very Low y en Shadow Distance, que es la distancia de sombras, también lo bajas al mínimo. La oclusión ambiental, que es Ambient Occlusion, vamos a darle a aplicar de una vez y como pueden ver aquí ya subió a 70 FPS. Solamente bajando la calidad de las sombras, ¿vale? La oclusión ambiental no es más que esto, mira esta zona de aquí, mira esta zona de aquí, mira. Está como que con un sombreado. Ahora, si yo le quito la oclusión ambiental, pues ese sombreado ya no está. La verdad es que no consume tantos recursos, así que no te recomiendo desactivarlo porque igual se ve bonito. Dynamic Hand Light es para cuando tienes una antorcha en la mano y vas iluminando sin necesidad de poner la antorcha. Esto recomiendo que lo activen ya que no consume tantos recursos, la verdad, pero queda decisión de ustedes, ¿vale? Dependiendo de su computadora. Si su computadora es muy lenta, pues sí, desactívenla. Acá, como pueden ver, ya tengo 75 FPS y solamente bajé la resolución de las sombras. Pero si yo desactivo directamente las sombras, pues los FPS se disparan a 110 FPS. Aquí siguen habiendo sombras, ¿vale? Pero no en tiempo real. Es decir, esta sombra no se va a mover mediante se vaya moviendo el sol, porque no es una sombra en tiempo real, simplemente es una sombra estática. Vamos a seguir configurando, vamos a shader pack settings y en donde dice atmospheric, en clouds hay algunos shaders que tienen las nubes en volumetric. Esto da lag, así que desactívenlo. El light shaft es literalmente esto, ya les voy a mostrar. Si ponemos acá time set 12000, podemos ver este bellísimo atardecer. Nos ponemos acá viendo a esta montaña. Volvemos a ponerla ahora en 12000. Lo tenemos desactivado. Estamos yendo a 149 FPS. Ahora lo vamos a activar para que veas que si consume algo de recursos, si genera un poco de lag. Como puedes ver, paso de 149 a 144, 145. No es tanto, pero sí es algo. Ya pasamos las luces, la atmósfera. Ahora vamos a cámara. Si desactivas el bloom, se va a desactivar esa capa de luminosidad que se genera al borde de la montaña, que la verdad le da una apariencia muy bonita. El material, ¿qué otra cosa puedes configurar que en material? Las reflexiones. Si yo desactivo las reflexiones, aquí dice Specular and Reflections. Si yo desactivo las reflexiones, mira, pasamos de 175 a 188, 80 y tanto. Eso es para desactivar los reflejos del agua. Como puedes ver, el agua ya no tiene reflejos. Otra cosa, el anti-aliasing consume recursos. Ojo, consume recursos. El anti-aliasing es para quitar los dientes de sierra en las imágenes que están a larga distancia. Y en general prácticamente difumina muchísimo lo que son los bordes de los objetos. Pero consumiendo recursos, porque eso consume recursos. Pasamos de 40 FPS más o menos a 160, o sea, mejoramos muchísimo el rendimiento, mejoramos un 120% el rendimiento. Ahora que ya sabes cómo configurar los shaders, puedes aplicar lo aprendido con literalmente cualquier shader. Ustedes recuerdan que al principio del video yo les dije que les iba a mostrar un truco para aumentar tus FPS de Minecraft. Así que bueno, acá como puedes ver, 74 FPS, ¿vale? Vamos a darle aquí a pausa, vamos a minimizar. Y acá le damos clic derecho, configuración de pantalla, nos va a mandar a esto y bajamos la resolución a 800 x 600. Conservar cambios y como pueden ver ahora pasamos de 75 FPS a 160 FPS. Ahora si yo vengo y bajo los chunks, pues obviamente
los FPS se van a disparar de una manera bestial. O sea, mira, 430 FPS, 75 FPS contra 400 FPS. Mejoró un 136%. Así que si te quedaste hasta esta parte del video, pues déjame decirte que te tengo 3 shaders de bajos recursos. Así que bueno, te dejo estos 3 shaders y bueno, nos vemos.